¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Open House, este espacio de Radio 13 Digital, en donde tendré la oportunidad de platicar con diferentes personalidades, siempre súper invitados de diferentes ámbitos, como el cultural, el deportivo, de entretenimiento, culinario y de algún otro, porque todos tenemos algo que compartir. Les agradecería nos sigan y nos comenten a través de nuestras redes sociales, Radio 13 Digital 13 con número. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook o nos sigan en nuestra página de internet radio13.com.mx. Bueno, pues pasando al súper invitado de aquí de Open House de este sábado, pues tenemos a un exfutbolista profesional, también exdirector técnico y ahora uno de los mejores analistas de este deporte. Sin lugar a dudas, una persona que sabe lo que dice, una persona directa, franca y muy agradable. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a Open House al Guama, Rafa Puente. Mi queridísimo Rafa Puente, bienvenido a Open House. Un gusto, Jorge. Gracias por la invitación. No, hombre, favor que nos haces, mi Rafa. Rafa, naces en la Ciudad de México, eres modelo 50. Así que ya llovió. No, hombre, como te ves ya quisiéramos. Sí, ya 7'1". Efectivamente soy modelo 50. Acabas de cumplir ahora el 5 de febrero los 7'1", ¿no, Rafa? ¿Cómo ves? Bastante nacionalista con la fecha. Muy bien. Oye, pero pareces como de 5'1", mi Rafa. Qué maravilla. Oye, Rafa, naces aquí en la Ciudad de México, pero eres de padres españoles. Tienes un papá que es veterano de la Guerra Civil Española. De hecho, creo que fue también voluntario de la Legión Extranjera, si no mal recuerdo. Efectivamente. Fue campeón nacional de automovilismo, pero cuéntanos, hay una historia. ¿A qué edad empezó a manejar tu papá y quién le enseñó a manejar? Fíjate que sí es de Ripley auténticamente. Yo no sé si calificarlo como para récord Guinness, pero de acuerdo a los resultados obtenidos y a la edad, porque efectivamente, bien comentabas, mi padre, que en paz descanse, estuvo en la Guerra Civil y después estuvo con la Legión Extranjera de voluntario en las estepas rusas, que fue dramático, trágico eso, porque fueron algo así como 300. A mi padre no le gustaba tocar el tema por obvias razones, pero bueno, sé que eran 300, un poco más de 300 y regresaron 8 nada más vivos. Y casualmente el mejor amigo de mi padre, cuando se despidieron cada quien para tomar el rumbo, mi padre rumbo al norte, rumbo a Asturias, y este amigo pues también en trayectoria a ver a los suyos, falleció de tifoidea, fíjate, en el trayecto, ya en el tren, fue muy doloroso para el papá, pero bueno, dejando ya de lado eso, que era parte de la introducción que presentabas, recordando a mi padre, se conocen mis papás en México. En México porque mi madre, que perdió muy chica a su madre, eran únicamente dos, mi tía Berta, que también ya falleció, y mi madre, tenía 2 años cuando pierde a su madre. Entonces mi abuelo, asturiano también, de Oviedo, arquitecto, bastante exitoso en su carrera, alternaba su vida trabajando en México, donde tenía un despacho y desarrolló pues cantidad de construcciones. Y por otro lado, 6 meses también los compartía ahí acercándose a las hijas que las había dejado con las hermanas, 2 hermanas de mi madre. Bueno, no mi madre, mi abuela, perdón. Y bueno, pues ahí alternaba hasta que tomó ya la decisión de que se regresaran y se instalaran en México y desarrollaran, ¿no?, ya parte de su vida. Entonces, casualmente se conocen mis papás en México en una romería, ya sabes, los típicos festejos de la colonia española en México, y que de aquel entonces se hacían en el Parque Lira, efectivamente. No existía el Centro Asturiano, no existía el Club España, etcétera, pero bueno, lo hicieron ahí y ahí se conocieron. Le enseña a mi mamá a manejar, a mi papá. Fíjate, increíble, de verdad increíble.
cuando mi papá tenía 28 años. Qué increíble. Fueron muy poco tiempo novios, se casaron. Ahí mi mamá nunca pensó que mi padre la iba a emprender por ese lado, porque luego sufría mi mamá con el tema de las carreras. Nosotros estábamos felices. Bueno, mi papá, años después de casado, ya habíamos nacido mi hermano José y yo, Santiago todavía no, pero bueno, se empezó con el tema de la afición por el automovilismo y lo hizo un día que lo acompañó el que era concuño de él, mi tío Miguel, que también es paz descanse, muy aficionado a las carreras, buen amigo de mi padre, aparte de la relación familiar, y entonces lo acompañó a Puebla, donde había una carrera que era en Los Fuertes. Esta carrera que se iba a llevar a efecto ahí en Los Fuertes, en Puebla. Y dio la casualidad de que los turismos como que no completaban y quedaba un espacio para un coche. Y ahí lo calentó y dijo, oye, pues éntrale. Tenía un Studebaker, mi papá. Wow. Y ahí le pusieron con tela adhesiva su número, me acuerdo perfecto, era el 183. Y bueno, pues le entró a la carrera y entró en tercer lugar, sin haber ni siquiera, bueno, no sé si de aquella existían los go-karts, pero yo creo que mi papá ni siquiera había practicado. Ahora sí que fue de feeling y se metió y luego ahí creció la afición, el resultado fue bueno y de ahí se fue dando y terminó siendo, no recuerdo si fueron 3 o 4 años campeón nacional. Él corrió en diferentes categorías, ya categorías que la verdad sí merecían todo el respeto, que era la famosa mecánica nacional, que estaba en ese momento catalogada como A y B. Pero qué increíble, Rafa, qué increíble. Increíble. O sea, le enseña a tu mamá, a tu papá, a los 28 años y se vuelve campeón nacional de automovilismo. Qué historia, por eso quería que la platicaras, porque es una historia de verdad de Ripley. Oye, y ese es tu papá, pero hablando de tu mamá, creo que por ahí empiezas en el fútbol, porque tu mamá tenía dos pasiones, los toros y el fútbol. De hecho, que por ahí los conocían como los gachupines a ustedes. ¿Qué edad tenías cuando empiezas con el fútbol, Rafa? No, pues desde muy chico y efectivamente fue mi mamá, ¿no? Digo, las labores cotidianas de mi padre pues impedían, ¿no? Porque siempre se caracterizó por ser muy comprometido con el trabajo. Entonces sus horarios, pues la verdad no le permitían ni siquiera los fines de semana, porque aparte de algunos negocios que fue diversificando bastantes cosas, se metió en el ramo restaurantero, llegó a tener un centro nocturno y entonces todo eso complicaba como para darle la atención que en su oportunidad requeríamos. Ya éramos tres. Claro. Espérame, Santiago todavía no, pero estaba mi primo Luis, que mi primo Luis vino de España, de Asturias. Pero vivió con ustedes mucho tiempo, ¿no? Con mi tía Trini, vivió con nosotros 20 años. Wow. Creció con nosotros, pues mi primo Luis llegó de 5 años. Es exactamente un año mayor que yo, desde la edad de mi hermano José Luis. Él es del 6 de febrero, yo el 5 de febrero. Fíjate. Y bueno, pues lógicamente nos encaminó mi mamá en el tema del fútbol y todo empezó pues como empiezan o como se empezaba con todos los chamaquitos, ¿no? Llevándonos al parque y ahí completándose con otros para echar la famosa cascarita, ya sabes, poniendo suéteres o piedras para marcar los postes. Y entonces ahí empezó a crecer la afición. Y luego mi mamá, que siempre fue la verdad, muy prendida para todo, pues empezó a buscar por dónde, por qué ligas, etcétera. Y a través de algún conocido llegó la invitación para que formáramos parte de lo que era el América Infantil. Okay. Yo recuerdo perfecto porque la prueba la hice en unas canchas que había donde está actualmente la alberca olímpica y el gimnasio Juan de la Barrera. Okay. Ese era un complejo deportivo. Y ahí había unas canchas que lógicamente eran de tierra, pero pues ahí, ahora sí que yo ahí fui a hacer la prueba. Había gente del periódico Ovaciones, incluso al día siguiente o a los 2 días apareció un reportaje de lo que era esa infantil de la América, que era la cuarta infantil. La dirigía el señor Galindo, me acuerdo, papá de Jesús Galindo Zárate, que jugaba de centro delantero con ese equipo, compartía la delantera con mi hermano José, y el señor
el señor Galindo, pues la verdad, pues muy aficionado, muy americanista. Luego Jesús Galindo Zárate cumplió con una trayectoria también en el fútbol, o sea, estuvo metido en el fútbol, se casó con Silvia Hernández, que en su oportunidad cumplía una función política en Querétaro, en el gobierno de Querétaro. Pero bueno, ahí te digo, se formó ese equipo y ese equipo jugaba en diferentes... ¿Qué edad tenías más o menos ahí, Rafa? No, o sea, yo recuerdo perfecto hasta el pie de la foto. Fíjate, el pie de la foto ahí habla de la edad. Dice, apenas si tiene 8 años y ya vuela como si fuera un Jorge Morelos. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Desde entonces eras portero? Sí, es el portero de la cuarta infantil del América y responde al nombre de Rafael Puente Suárez. O sea, se me quedó grabada por siempre la imagen esa de la foto. Recuerdo muy bien que me había acompañado un compañero del Simón Bolívar, Godínez se apellidaba, y sale pegado al poste medio en cuclillas y viendo pues, cómo me tiraba yo la cancha enlodada y ya sabrás, todo embarrado de lodo. Pero pues, así empezaron los pininos y por supuesto mucho por el interés de mi madre de fomentarnos mucho el deporte. Le entramos a todo, le entramos a todos los deportes, pero por supuesto nos inclinamos con todo, a lo mejor por condiciones, en el tema del fútbol. Qué maravilla, Rafa, ¿no? Qué padre. Y a ver, estuviste ahí en el América, pero después, antes de brincar al profesionalismo, que ya llegaremos ahí, jugaste en la Liga Española, que era una liga, pues prácticamente parecía profesional, porque salía una cantidad de jugadores en aquella época, y jugabas en el Llanes. En el Llanes. Había muy buenos prospectos y había algunos retirados. Luego eso ya no lo permitió la Liga Española. Pero cuando yo empecé a jugar en la Liga Española, había jugadores retirados, que había exprofesionales, como luego se distinguió la Liga Interclubes, pero en la Liga Española jugaba, por ejemplo, jugaba Palleiro, un jugador que, tenía una trayectoria importante en el fútbol, jugaba la Bruja Gutiérrez, jugaba Barberena, ellos con el equipo que representaba realmente al Club España, que era el Madrid, exactamente. Y nosotros ahí pues empezamos en el Llanes a muy corta edad, yo ahí tendría 16 años. Wow, Rafa. 16 años que había que jugar incluso con autorización, una carta firmada por ser menor de edad y jugando en una categoría que te voy a decir, nunca le dieron la importancia que merecía la liga, porque la liga, siendo una liga amateur, fíjate qué curioso, Jorge, pero se jugaba en 3 escenarios, entre otros, pero 3 escenarios donde se cobraba el acceso, o sea, era una liga que siendo amateur había que pagar por ir a ver los partidos, y eran en la Ciudad de los Deportes, actualmente lo que es el estadio donde está jugando Atlante, que fue el Estadio Azul, junto a la Plaza de Toros México. Correcto. Se jugaba en el Parque Asturias, que estaba en la calzada de Chabacano, que hoy en día es una tienda comercial muy importante, que fue ese escenario el que tuvo aquel desenlace cuando don Fernando Marcos, pitando un partido, una fractura Casarín, y prendieron el estadio. Bueno, en ese estadio se jugaba y había partidos, y lo mismo que en el Colegio Franco Español, que estaba el Franco Español en Miguel Ángel de Quevedo, o llamada Tasqueña, y ahí actualmente es una tienda de cosméticos, sabón, pero tenía una cancha preciosa. Ahí se jugaba y se cobraba. Había Oye, Rafa, y siendo amateur, o sea, siendo amateur. ¿Y entraban qué? ¿Unas 2,000 personas, 3,000 personas? Sí, a ver los partidos? pero tranquilo, entraban. Wow. Digo, en cualquiera de los 3 escenarios, a lo mejor en el Franco Español tenía menor capacidad porque únicamente era una tribuna lateral. Okay. Pero los otros, el estadio es como está actualmente, el estadio llamado siempre de la Ciudad de los Deportes. Pero fíjate, qué curioso, siendo un fútbol amateur, ahí se cobraba. Y lógicamente arrastraba muchísimo a la gente de la colonia española, porque había muchos representantes, tanto del Club España, como empezaron a surgir también del Centro Asturiano, del Deportivo Asturiano, que de ahí surgimos mi hermano José Luis, mi primo Luis, un servidor, y bueno, si te hablo de la cantidad de jugadores, ahí salió Borbolla, Gómez Junco, ahí salió Beto Garciaspe,
infinidad de jugadores, ¿no? Sí, El Ronco Rivas, un buen abastecimiento. Y pero la muy verdad bueno, es ¿no, que Rafa? esa Muy liga bueno. a mí me parece, con todo respeto, Ujú. que era no con la infraestructura que hoy en día tiene el fútbol, con las llamadas sub-17, sub-20, pero me atrevo a decir que era mucho mejor el nivel que una sub-20 de las que hay actualmente. Porque a nosotros, a mí, jugando con la selección de la Liga Española, me tocó enfrentar en algún momento a selecciones de diferentes estados Uh-huh. y también equipos incluso de primera división. En alguna oportunidad en el estadio 10 de diciembre contra Cruz Azul, cuando Cruz Azul ascendió a primera división, y créeme que les dábamos pelea en serio, pero en serio. No, bueno, O me sea, queda equipos clarísimo. ya profesionales. A Y ver, eso, ajá. lógicamente, yo creo que para el joven, que todavía no entras en el ámbito profesional, pues era un proceso de formación muy, muy atractivo, muy interesante, Bueno, porque la competencia era fuerte, en serio. bueno, tan atractivo, Rafa, como lo mencionas, tan fuerte era la competencia y tantos nombres que salieron ahí, que bueno, que tú de repente estando ahí se te acerca el Toluca, así de joven, ¿no? Te pruebas, es que estás curioso, porque te pruebas una semana con el Toluca y no pasa nada. Pero después también te llama el Atlante y en un día te ofrecen hasta un contrato. Platícanos esa. Y fue muy curioso, efectivamente. Fíjate, recuerdo hasta el día que me buscó la gente de Toluca, era un visor que se apellidaba Mancera, y fue en el Franco Español. Terminando un partido en el Franco Español, que yo iba, pues, lógicamente, con mis padres, y con mi hermano, con mi primo y mi hermano Santiago, bueno, saliendo, me aborda este hombre y me dice, ahora sí que me corre la cortesía para irme a probar al Toluca. Lo dirigía don Nacho Tres, que ya me dio que sí, caray. y tenía Toluca, tenía un porterazo, Florentino López, el español, que había, que había incursionado primero en el Irapuato, pero luego en Toluca se volvió un ícono, una figura. Y estaba Pedro Elizondo como suplente y tenían en la reserva a uno que luego fue portero del primer equipo y luego técnico, Roberto Silva. Bueno, pues ahí en Toluca estuve yo. La verdad es que te lo digo con toda la franqueza del mundo, ni me peló don Nacho Trace. O sea, y bueno, pues yo estaba ahí, lo único que veía yo era ver ahora sí que cómo entrenaba Florentino y Pedro Elizondo, y dije, al tercer, cuarto, quinto día, que para mi mamá era siempre una angustia porque había que estar en carretera, yo no tenía coche, entonces yo tenía que estar consiguiendo a ver con quién me iba de aventón, y me iba con Pepe Baltonrá, con el Fu Reynoso, con jugadores que ya eran titulares, ¿no? En ese Toluca, y que me hacían el favor de llevarme. Qué buena onda. Bueno, pues ya, como no me peló, pues dije, ¿qué hago aquí? Pues, ¿sabes qué? Prefiero estar jugando con mis cuates en la Liga Española y que, digo, la paso de maravilla, más que estar aquí esperando a ver si se le ocurre observarme un día. No me golpeó anímicamente para nada, porque te digo que a mí lo que me gustaba era jugar, sin importar el profesionalismo ni nada por el estilo, y jugando en una liga que era muy competitiva, que ya te decía, la española. Bueno, después de un tiempo jugamos un partido contra el Madrid en el Franco Español también. Y el Madrid tenía un medio volante, joven zurdo, que jugaba muy bien, hijo de Emilín Alonso. Uh-huh. Emilín Alonso era concuño, sí, de Fernando González Uribe, Fernandón, que era el dueño del Atlante. Okay. Y Emilín, que le decían Mayo Alonso, que jugaba con el número 10, un zurdo. Bueno, jugamos siempre, la verdad, los agarrones contra el Madrid, con el Llanes eran buenísimos. Y terminando el partido me dice, oye, Rafa, ¿no te interesa irte a probar al Atlante? Y pues, no sé, pues, ¿tú vas a ir? Sí, sí. ¿Sabes qué? Pues mi papá está medio metido en la directiva y me han estado insistiendo, pero pues me gustaría que fuéramos juntos. Ah, pues órale, vamos. Y llegué un día. El técnico, me acuerdo perfecto, era don Ángel Papadopoulos. Okay. El técnico de la reserva era uno que había sido jugador de Pumas, Lorenzo García. Okay. Un interior que jugaba bastante bien con Pumas, cuando Pumas ascendió a primera división. Y ahí era técnico, era el director técnico de la reserva.
Y el trabajo que fue en el Joaquín Amaro, allí en el campo militar número 1, claro, que era un campo, pues la verdad, poco menos que de tierra, se dividía en 2 partes la cancha. Y en una entrenaba el primer equipo bajo la supervisión y dirección de don Ángel, y por otro lado, lo de este hombre, Lorenzo García. Bueno, empezó con una cascarita y a mí se me daba bien jugar en la cancha antes de que me operaran, luego ya me volví más torpe que nada. Pero le daba bien y estuve ahí pues, en un picadito que se organizó, ahí estuve jugando, y cuando empezó a tomar ya un poco más en serio para hacer algún tipo de movimientos, y con la conclusión de ir a buscar el gol. Entonces me dice, ¿tú de qué juegas, chamaco? ¿De centro delantero? No, yo de portero. ¿De cómo de portero? Sí, yo de portero. Me volteó a ver como si digo, para ser portero sí está loco. sí, sí, sí. Total, me fui, me puse en el arco y pues era lo mío, la verdad, me encantaba la portería. Y ahí me empecé a mover y la verdad, imagínate, vas sin ningún tipo de presión, vas con una enorme motivación, estás viendo en la cancha del otro lado al Teto Cisneros, a Héctor, a González Larrazolo, de portero estaban Molinero y Raúl Orbañanos, y bueno, yo estaba Federico Pérez Flores, estaba Alvarado, estaba el Sachi, Estabas toda la motivadísimo, ¿no? plantilla del Atlante. Y bueno, pues yo de este lado, pero la verdad, encantado de Disfrutando. la vida. Sí, Y claro. lo que sea, cada quien me vio 2, 3 movimientos, 2, 3 atajadas, y dijo, pues se ve que sí se le da el chavo este. Y entonces fue y habló con don Ángel. Y entonces me dice, a ver, ¿sabes qué, chamaco? Vete para allá. Me pasan a la cancha donde estaba el primer equipo. Wow. Y de entrada, don Ángel me recibe, yo usaba el pelo medio largo, de fleco largo, ya Sí, sí. sabes. Este, Ahí pondremos ahorita una foto, más o menos, y, ¿no? y me agarra de pelo, pero del pelo de enfrente. Entonces me dice, a ver, tú, chamaco, y me jala como parecía, a ver, te cortes el pelo. Y ¿sabes? Le metí un manotazo y le dije, no, espérame, pues a mí, ¿quién? O sea, si quiere usted para jalarme el pelo. Vámonos respetando, A ¿no? ver, ¿sabes qué? A ver, ponte la portería. Pues ahí te voy, me pongo en la portería y claro, y empiezan a patearte el Pichiboyo, Ernesto Cisneros, Juan Ignacio Basaguren, Federico Pérez Flores. No, pues estaba yo encantado de la vida. Terminó el entrenamiento y estaba el gerente del equipo a un lado de la portería. El gerente, que luego fue gerente en Pumas, Manolo Alonso, que había sido exjugador, había jugado en primera, y estaba también el Pipiolo Estrada, que había sido el portero de los 11 hermanos de Necaxa y que era directivo del Atlante, era el director deportivo. Okay. Bueno, termina el entrenamiento, me llama Alonso, Manolo Alonso, abre el portafolio y me dice, a ver, ¿sabes qué, chamaco? Fírmale aquí. Y era el contrato. Entonces, lógicamente dije, no, pues, perdón, no lo puedo firmar. O sea, antes, lógicamente, pues tengo que hablar con mis Con mis papás. papás. Porque aparte, digo, ahí eras todavía menor de edad, lo tenías que ver. Pero a ver, una semana con el Toluca no te voltean a ver. Un día en el Atlante y te ofrecen contrato. Qué maravilla. Bueno, debutas ya como profesional en el Atlante en 1968 y bueno, te vuelves luego el ícono de ese equipo. Sabes que tuve mucha suerte porque yo cuando ya me quedo en el equipo, ya no estaba, cuando yo ya firmo que debuto un partido en el Estadio Tecnológico, no en primera, en reserva profesional, contra los Jabatos del Nuevo León, que es un equipo que ya desapareció, que jugaba Álvarez Crespo de centro delantero, entre otros jugadores, jugaba Pedro Damián, etcétera. Y fue un equipo que la verdad duró muy poco en la primera división. Cambia de técnico el Atlante y viene un uruguayo naturalizado español que era Dagoberto Moll, que había sido jugador del Deportivo La Coruña y venía de dirigir en España a un par de equipos. Bueno, lo contrató el Atlante y llega y fui de su agrado. Yo jugué únicamente 8 partidos en reserva y tuve la oportunidad de debutar en el Estadio Jalisco contra el Atlas. Bueno, pues Que ni me lo esperaba. Sí, no, bueno, eso no habla de otra cosa más que de calidad, Rafa, porque pues no hay de otra, eras el Tron, disfrutabas el fútbol
y se da esta oportunidad ahí de ni te la esperabas, ¿no? No, la verdad no, fíjate que yo incluso hice medio coraje, pues te voy a decir cómo estuvo. De esa época, pues obviamente, y toda mi trayectoria como profesional, los viajes fueron en camión. Si no era Entonces como ahora que viajas van en en camión avioncito. y aparte el camión va bastante lleno porque iba a la reserva, iba el primer equipo. Entonces, pues iba prácticamente, y llegábamos a hospedarnos en el mismo hotel junto al autocinema que estaba en Guadalajara, creo que en Vallarta, una cosa así. Okay. Por ahí, por donde está la destiladora de Tequila Cuervo, etcétera, ahí había un autocinema. Y junto estaba él, era Motel Malibú. Todavía nosotros en la concentración, terminando de cenar, nos salíamos, íbamos caminando y nos sentábamos donde estaban parados los coches en el autocinema y nosotros nos sentábamos ahí en el pavimento a ver la película que estaban pasando. En total, ¿qué pasa aquí? El preliminar siempre lo jugaba la reserva. Y si el partido era a las 12, el preliminar se jugaba a las 10. Okay. Entonces, ya cuando pasaban la revisión en los cuartos y daban las indicaciones, yo siempre estaba acostumbrado pues, a irme, como desde el primer viaje que hice, que fue a Monterrey contra el nuevo los Jabatos, y yo sabía que jugaba con la reserva. Entonces llegan y de repente dan la lista y no me ponen para ir con la reserva. Y yo dije, qué mala onda. O sea, yo lo que quería era jugar. Dije, voy a aparecer en el estelar, pero calentando la banca. Nos fuimos al estadio. Cuando llegamos al estadio estaba jugando la reserva. Entonces estuvimos ahí viendo el partido y todo. Cuando termina el primer tiempo de la reserva, de repente se acerca Roberto Moll y me dice, oiga Puente, oiga Rafa, algo así. ¿Cómo se siente? Le digo, no, pues bien. Digo, la verdad, se lo digo con toda franqueza, pues preferiría estar jugando. Pero bueno, pues poco a poco. No, le pregunto cómo se siente porque va a iniciar. ¡Wow! Dije, no, patrón. Ya me siento bien. Y entonces, pues digo, inicia así lógicamente con el nervio, porque el que te diga que no tiene simplemente el sentido de responsabilidad te conlleva a una etapa, a un periodo, a un momento de un poco de nervios. Y claro, lo único que esperas es que arranque el partido, es lo que quieres, ¿no? Claro. Dejas el miedo, un poco el nervio en el vestidor y tú cómo va. Y tengo la fortuna de que en pocos minutos de haber empezado el partido, viene una jugada que el Atlas se distinguía por jugar muy, muy bien el fútbol. La verdad siempre fue con los calificativos, ya sabes, de que los académicos del Atlas y, bueno, era un equipo que trataba muy bien la pelota y tenía jugadores técnicos muy interesantes. Y vino una jugada entre los hermanos Delgado, entró por el costado, buen rostro, un chaparrito, juega bien, y levanta un centro y viene Pepe Delgado para querer rematar de cabeza. Y bueno, pues yo intuyo perfecto la jugada y más o menos a la altura del penal lo corto, pero estirándome al máximo y me cuelgo de la pelota. Que dices, luego la agarré y dije, de aquí soy, ¿no? Y te digo con toda franqueza, me tragué, empezaron ganándonos 1-0 y el gol me lo tragué yo. Me lo tragué por una pelota cruzada y yo pensé que se iba, perdí un poco el sentido de la ubicación, entonces acompañé con el movimiento, pensando que se iba, y se metió justo en el segundo poste, pegadito, es más, tocó el poste. Y te sientes hasta con el compromiso y la responsabilidad de haberte equivocado, ¿no? Van ganando 1-0. Pero bueno, terminamos ganando 2-1 el partido. Qué y entonces, pues ahí fue, pues la verdad, sí, los comentarios siempre al día siguiente te quieres levantar para leer los periódicos, porque la verdad sí te despierta. Me imagino la foto ahí, ¿no? A ver, los sí, y dentro de lo que ya saben, los periódicos de mayor circulación pues eran los que se metían en el rubro deportivo, ¿no? El caso del Esto, La Afición, Ovaciones, etc. Y bueno, pues en los periódicos, en el Esto, me acuerdo que estaba la jugada de la colgada, y ahí al pie decía que había debutó el porterito Rafael Puente y tuvo una destacada actuación. Y ganamos 2-1, entonces pues me fue a todo dar, ¿no? Qué buen debut. Fíjate Sí, qué buen debut. Y eso fue totalmente. Eso fue en el 68, tienes ahora sí que debutas con el pie derecho.
pero también estuviste en la selección mexicana y representaste, pues hay 50 partidos internacionales más o menos, Rafa. O sea, Y no un es poco cualquier más, cosa, ¿eh? un poco más, sí, la verdad, porque aparte de la selección no jugaba tan seguido. Digo, sí jugaba torneos, por ejemplo, si jugaban torneos de CONCACAF, como se siguen jugando, donde nos tocó jugar en diferentes sitios. Por ejemplo, hubo un torneo que se jugó todo, en Trinidad y Tobago, que era para ganar la sede para el Mundial de Alemania, que terminó vendiéndose a Haití. Esa sede que la habíamos ganado nosotros en ese torneo en Trinidad y Tobago, terminamos invictos nosotros y en segundo lugar me parece que quedó Costa Rica, tercero Honduras, pero estaba Haití, estaba Curazao, estaba Trinidad, estaba Cuba y fue un hexagonal que se jugó. En ese hexagonal no iba la selección mayor, pero bueno, iban varios jugadores que integraban esta, que era una selección de jugadores más jóvenes, pero que ya estaban, bueno, pues yo también estaba calificado para la mayor. Y ahí conseguimos, aparentemente habíamos conseguido ganar la sede para que se jugara. El premundial que se jugó en Haití se iba a jugar en México. Pero diferentes motivos e intereses, ya sabes, cosas del fútbol que ni bien al caso estarlas recordando, claro, y que provocaron, pues lógicamente, una animadversión y un ataque permanente a la representación mexicana que fuimos a jugar a Haití y que terminamos fracasando, porque la verdad fue un fracaso. así pasa. Y luego también, por ahí del 74 pasas al América y eres campeón con el América en la temporada que es 75-76. Sí, en las 75-76 se había ido José Antonio Roca, también paz descanse, y bueno, llegó otro que ya falleció también, que venía de Cruz Azul, Raúl Cárdenas, y de selección mexicana, y efectivamente salió campeón América. Yo te lo confieso abiertamente, tú me conoces bien, Jorge, no, nunca me sentí campeón pleno, porque yo en esa temporada yo venía de un proceso de recuperación, de una operación fuerte que había tenido yo en Estados Unidos y que La me había rodilla, tenido ¿no? que Tu rodilla que reoperar en tanta lata te México. dio. Sí. Y entonces yo estuve gran parte de ese torneo en la etapa de recuperación, ¿no? Jugué los 3 últimos partidos del torneo. La liguilla la jugó contrario a lo que había sido titular en la temporada, había sido Néstor Rafael Verderi, un argentino que venía de estar en Perú. Él jugaba en Perú, pero lo contrató a América. Y las finales, la liguilla la jugó Paco Castrejón. Paco, que había sido portero de Pumas, con una trayectoria larga, fue tercer portero en el Mundial del 70 y cumplió con una estupenda liguilla, lo que sea de cada quien, y se coronó América. Yo estaba en la banca en todos los partidos de liguilla, en aquella final la recuerdo perfecto, primero en el Estadio Jalisco con el golazo de Rabona que hace Carlos Reynoso, que se lo hace a Nacho Calderón, y luego el golazo ya en el Estadio Azteca que le mete de tiro libre el paraguayo Enrique Quise a Nacho Calderón, tiro libre que la metió pero en la horquilla. Y yo estuve en la banca y obviamente estás en los festejos, pero sinceramente no me sentí campeón, ¿no? A lo mejor por el compromiso que siempre tuve conmigo mismo, ¿no? O sea, a mí a veces decían que estaba yo medio loco porque no me gustaba ni siquiera cobrar la mitad de la prima si yo no jugaba, ¿entiendes? O si me decían, oye, ¿sabes qué? Como un día en un clásico que era prima triple y que íbamos ganando fácil un partido de Copa en el Estadio Jalisco contra Chivas y en una jugada golpean en un centro alto al Pajarito Cortés, pero tú te das cuenta cuando estás en la banca, sí, en que es muy probable que tengas que ingresar de cambio. Y don José, muy cariñoso, se acercó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Rafa? Íbamos 3-0, éntrale, casi me dijo, éntrale por la prima triple, ¿no? Y le dije, no, ¿sabes qué, don José? Si no se puede parar, le entro, pero si no, ya parece que voy a entrar. Digo, a lo mejor mucha gente no comulgara con mi forma de pensar, etcétera, pero era así. Entonces, te digo, no sentía plenitud el campeonato porque estuve ausente por la Bueno, lesión pero gran parte del puede torneo. estar ausente en la liguilla,
pero bien sabido en el fútbol también se hace un buen trabajo en el vestidor y con lo líder que siempre ha sido, lo franco y lo echado para adelante, seguramente ayudaste en ese sentido también a tus compañeros. También pasas ahí, desafortunadamente el tema de la rodilla hace que tengas un retiro prematuro, pero también diriges después de eso 3 equipos de primera división, el Atlante, el Pachuca y los Tecos. Ahí tuviste un paso importante, o sea, también la dirección técnica, a enseñar todo lo que habías aprendido en tu carrera. Y actualmente, bueno, actualmente eres, yo creo que el analista, uno de los analistas más importantes de este deporte en el país. Llevas un rato ya en ESPN desde 2007, pero esto empezó, o sea, llevas 20 años estando de analista, pasando por Imevisión y ¿qué te O gusta el más, tema de analista, Rafa? te voy a decir. ¿Más? Mira, tengo en mi trayectoria así más años, porque te voy a decir exactamente, yo empecé en radio antes que en televisión y empecé en 1986, Okay. antes del Mundial, 6 meses antes de que iniciara. Yo en enero arranqué un programa con don Fernando Marcos que Okay. se llamaba Polémica Deportiva y que salía todos los días, un programa de 15 minutos, pero que estaba, la verdad, colocado, lo comercializaron estupendamente bien. Había pues mucho auge, mucho furor porque se acercaba el Mundial. Y la verdad pues, es que era un programa interesante, muy dinámico, corto, pero tuvimos la oportunidad de que su difusión fuera impresionante, porque te puedo decir que pasaba como en 18 estaciones de AM y como en 12 estaciones de FM Wow. en diferentes horarios en el transcurso del día. Y de ahí surgió el ofrecimiento, la invitación de José Ramón Fernández para integrarme al equipo que era en ese momento Imevisión. Ahora Azteca, Y que ¿no? empezó con el tema de los protagonistas, que fue la verdad un lanzamiento súper exitoso. Súper. Pues hubo un mundial en cobertura muy, muy brillante y ahí tuve la oportunidad de aparecer ya en la televisión. Cuando termina el mundial, el ingeniero Marentes, que era el director de Imevisión, me ofrece un contrato para que me quede a trabajar como analista de los partidos de la Liga Italiana, que los tenía en exclusiva Imevisión los domingos a las 7 de la mañana. Y ahí empezó la trayectoria y la verdad, todo fue ahora sí que porque Dios quiso, ¿no? Y me quiso poner en ese camino. A lo mejor había quedado yo tan triste, tan dolido, tan resentido de mi retiro prematuro de las canchas, que luego me recompensó Diosito y me dio la oportunidad, pues la verdad, de encontrar sin haberlo buscado, porque si te digo cómo entré en radio, yo vendía coches. Yo primero cuando me retiro me dedico a la venta de libros y trabajo un año para una empresa que ya desapareció, que era Grolier, muy, muy fuerte, muy importante, con un queridísimo amigo, compañero, testigo en mi boda, Carlos Chabaño, un argentino que jugó en México y que luego se dedicó al modelaje y una serie de cosas y luego hizo una trayectoria muy brillante con, con el tema editorial, con los libros. Y después trabajo en una agencia de automóviles, Ford, y trabajé ahí unos cuantos años, pero cuando yo estaba en Ford, se acercan, un día que estaba yo de guardia, y entra un señor acompañado de un cuate más joven, que era el yerno del señor, y para que los atendiera yo, para venderles un coche de los coches de lujo de la empresa de la marca Ford. Ajá. Y total, bueno, a mí me reconoce el joven y le dice a su suegro, ¿sabe quién es? Pues es el Guama Puente, el portero de la América y de la selección. Y entonces me invita, después de venderle, que afortunadamente le puede vender el coche, Qué me bueno. invita a hacer un programa. Y un programa que hacía Fernando Marcos con Jacobo Moret, que se llamaba Polémica, que tenía muy, muy buen rating. Fui yo al programa, estuve yo platicando la exposición, prácticamente platicamos un buen rato de la rodilla, de cómo había sido, del calvario de la rodilla, porque ya eran unas cuantas operaciones, y ya medio documentado, ya hablaba yo como médico, ¿me entiendes? Ya me las sabía muchas en el tema de la Tristemente, rodilla. ¿no? Y terminando el programa, Jacobo Moret me insinuó que por qué no intentaba yo dedicarme a los medios. Bueno, pasaron
15 días y volvieron a la agencia. Cuando los vi entrar, dije, ya me vienen a reclamar, seguro ya falló algo en el coche. No, llegaron, fíjate, llegó a hacerme una cordial invitación para comer, que quería platicar conmigo. Fuimos, ahí estuvimos comiendo muy a gusto, y ahí me ofreció hacer el programa de radio con don Fernando Marcos. Y tuvo mucho éxito, y terminando, porque culminó con el arranque del Mundial, y ahí empezó mi trayectoria en televisión. Qué maravilla, qué padre historia. No, O sea pues que estabas desde destinado a eso, Rafa. 1986. Desde el 86, pues ya estabas destinado, ahí estaba la compensación por tu retiro prematuro. Sí. Ahorita nombras que tuviste ahí en tu boda un padrino, estás casado, tienes 3 hijos, Sidi, tu esposa, Rafa Junior, Sidi, también Junior, Belén, mi comadre querida, y y bueno, pues el fútbol está en todos lados. Ellos creo que son más aficionados al fútbol que yo. Bueno, Belén se casa con Aarón Padilla, mi compadre querido. Entonces, el fútbol ahí, pero permeado por todos lados, y estás también ya llenos de nietos y les encanta a los nietos y a las nietas el fútbol. ¿Cuántos nietos tienes, Rafa? Bueno, 5, y uno que viene, que será en cuestión de, a lo mejor, de 2 o 3 semanas. Qué maravilla, De Ferran. 2 o 3 semanas de Ferran, sí. Es hombre, empareja el marcador, estaba Sí, 3-2 a favor de las niñas, por las 2 de Belén, Aitana, Ainhoa, y por Macarena, la más chica de Rafa. Y por el lado de los hombres, los 2 de Rafa, ¿no? Mateo y Miquel, y ahora Ferran. Ferran, que llega, pues la verdad, imagínate, con la enorme expectativa de todos, con la gran admiración para mi hija Sidi, que bueno, pues es un detalle que a lo mejor muchos prefieren reservárselo, callárselo. Yo te puedo decir, tú la conoces, Jorge, no porque sea mi hija, muy guapa, emprendedora, con personalidad, con carácter fuerte, inteligente. exitosa, y sin embargo, en el rubro de la pareja no encontró, y lo hizo porque la ilusión de su vida ha sido ser madre, y lo hizo por inseminación. Entonces, pues imagínate lo orgullosos, lo contentos que estamos. Claro que sí, ¿no? Y va a ser recibido y querido y pues una chulada ese chamaco. Yo obviamente sí conozco a Siri, que es una tipaza, al igual que todos, ¿no? Tus hijos y tus nietos, bueno, que puedes decir también de Maijada, ¿no? Ya no es tanta porra. Pues lo que es, Rafa, son una chulada de No, no. familia, ¿no? Oye, Igual, Rafa. igual que tú y toda tu familia, que son Muchas lindísimos. gracias. Rafa, ¿qué tipo de música te gusta? Pues me gusta la romántica, La me gusta romántica. mucho la balada. ¿En La español o en balada. inglés? Me encantan, me gusta más en español que en inglés. ¿Cuál es tu color favorito, Rafa? El negro. Ah, mira, compartimos ahí el mismo. ¿Comida favorita? Bueno, no soy nada remilgoso para la comida, y me gustan varias cosas. Yo te podría decir que la comida mexicana me encanta, la comida española me encanta, y me gusta el tema de las pastas también. Pero si me tuviera que inclinar, estaría, yo creo que en el mismo escalafón, la mexicana con la española. La española por todo lo que son los potajes y eso me fascinan, ¿no? Qué Y chulada. por el lado de la comida mexicana, pues todo lo que es el antojito mexicano es fantástico. Estoy de acuerdo. ¿Tienes alguna superstición, Rafa? Pues no, yo realmente no, nunca. Incluso es muy dado eso, muy común en los deportistas, en los jugadores de fútbol, tener la superstición, y si entran y pisan con el pie derecho y no pisan la raya, o que si llegan y si es portero va y besa los postes y ¿Qué cosas dices? esas. No Pues tengo yo superstición porque es de simplemente mala me suerte. persinaba y decía, Dios mío, en tus manos estamos, por siempre pensé en todos, ¿no? En compañeros y contrarios también, ¿no? Que no hubiera accidentes, etcétera. Correcto. ¿Gusto culposo, Rafa? ¿Cómo? ¿Algún gusto culposo que tengas? Gusto culposo. Sí, musical o de comida o algo que digas, híjole, me encantan los chocolates y ahí tengo debilidad o algo por el estilo.
Pues mira, sí, sí, me encantan los chocolates, pero no le abuso, la verdad no le abuso. Nunca me he metido en un régimen de dieta porque pues nunca dejé de hacer ejercicio, siempre he tenido las limitaciones que me han dejado las intervenciones en la rodilla principalmente y en la columna, pero, pero digo, no lo hago por abstenerme, sino porque no me gane el tema de ser goloso, ¿no? O sea, Correcto. y me encanta el chocolate, sobre todo el chocolate de leche, los famosos Turino, los conejitos, esos son mis preferidos. Qué chulada. Oye, ¿qué otro deporte te gusta aparte del fútbol? Bueno, en general me gustan los deportes, me encanta el automovilismo. Ahí Lo heredé recordando de del mi papá. padre, tuve la oportunidad, aunque fue carrera de celebridades, bueno, competir ahí en el autódromo 2 o 3 veces, pero bueno, siempre he seguido muy de cerca la Fórmula 1, aunque últimamente ha recobrado el interés por el buen momento que está viviendo el Checo, ¿no? Y Su esperemos que le primer vaya muy bien en su victoria, nueva escudería, ¿no? pues imagínate después de tantos años, ¿no? Porque los Oye, mejores exponentes, los hermanos Rodríguez, se mataron los dos, Ricardo, siendo para mí mejor que Pedro, pero nunca pudo, se mató de manera muy prematura cuando ya era piloto oficial de Ferrari. Pedro ganó 2 grandes premios y el caso de Checo que acaba de ganar, no acaba de ganar, y los podios que ha conseguido, que los consiguió también en desventaja, porque en el tema de la Fórmula 1 creo que sí la competencia no está muy pareja, ¿no? esperemos que Ahora le vaya acaba muy bien de, en el nuevo equipo, ¿no? pues sí, sí, con toda seguridad. Hay que recordar el éxito que tuvo Vettel en esa categoría, Max Verstappen, el mismo Richard, ¿no? Yo creo que ahora el haber conseguido ese espacio, pues le abre una posibilidad. Va a haber una competencia muy, muy cerrada porque el coequipero es bastante bravo y son medio agresivos, ¿eh? El Verstappen y el Checo. Hay No que pasa recordar nada. cómo le fue, ¿te acuerdas cómo le fue al Checo cuando competía en Fórmula 2 con Pastor Maldonado, con el venezolano? Se Sí, daban unos unos agarrones agarrones. Pues lo durísimos. bueno es que el Checo no se achica. Rafa, No. ¿qué harías si te encontraras a tu doble? Podría que pasar, brother. Si pudieras viajar al futuro o al pasado, ¿a dónde escogerías? Mira, yo sí, cada vez que tengo que viajar, no pienso por encima de cualquier otro sitio, te digo la verdad, pienso en España, en Madrid. No, pero al pasado o al futuro. Si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde escogerías? No al pasado. ¿Al pasado, a algún lugar en especial o algún momento en especial? Pues te podría decir que prácticamente en mis momentos de vida, en mi trayectoria de vida como jugador de fútbol, como novio de Sidi, como padre de familia, no lo cambiaría todo eso nunca por nada, ¿no? Qué padre. A ver, ya unas para preparar el cierre, unas preguntas rapiditas, quizá alguna ahí con truco. ¿Tinto o blanco? Tinto, ¿Playa o bosque? playa, ¿Tequila o brandy? brandy ¿Atlante o América? y Atlante. Venga, mi Rafa. Oye, Rafa, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar aquí en Open House? Ha sido una maravilla platicar No, contigo. hombre, pues agradecerte, Jorge. La verdad es que este tiempo crítico, difícil que hemos venido viviendo nos ha impedido que a lo mejor tengamos la oportunidad de frecuentarnos como habitualmente lo hacíamos, ¿no? Aunque eres otra generación, ya lo decías, muy amigo de mi yerno, de Aarón, compadre tuyo, pero bueno, pues hemos tenido siempre la oportunidad de coincidir en casa de ellos, en Acapulco, nos hemos visto en varias ocasiones y pues nada, espero primero Dios que esto termine para bien de todos y que se retomen las reuniones y las charlas muy amenas, siempre muy apasionadas contigo, ¿no? Que nos encanta el deporte, Rafa, y sabes Claro. cuánto también disfruto yo de platicar contigo. Dices, somos diferentes generaciones, casi en apariencia casi no se ve, pero sí, y disfruto mucho platicar contigo y sabes lo que quiero a toda tu familia y a ti. Rafa, pues tus redes sociales van a aparecer ahí abajo de ti, las mías también, y no queda más que agradecer al público que sigue esta entrevista, agradecerte a ti
y esperando que el próximo sábado nos sigan con otro súper invitado como el que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, Rafa. Te mando un fuerte abrazo. Igual para ti, Jorge. Gracias. Saludos por Gracias, casa. Rafa.